Nunca imaginé que una pregunta silenciosa durante la cena se convertiría en una escena tan dolorosa y humillante frente a mis nietos. La mesa acababa de estar puesta, pollo asado, puré de papas, guisantes. Rachel sabía que me gustaban. Los niños ya estaban comiendo, y sus risas resonaban en las paredes gris pálido de su pulida cocina suburbana. Me costó mucho preguntar. Sentía la garganta como papel de lija, pero tragué saliva y lo dije de todos modos. Rachel, ¿sabes qué pasó con mi tarjeta de débito? No la encuentro por ningún lado. El silencio que siguió fue inmediato. Rachel levantó la vista del plato. Vi cómo sus pupilas se entrecerraban. Los niños seguían masticando sin darse cuenta, pero yo sabía que la tormenta acababa de estallar. ¿Qué acabas de decir? Preguntó con voz fría y tensa. Solo, empecé, pero me detuve. No había solo. Nunca lo había con ella. Antes de que pudiera terminar, ella ya se había levantado de la silla. No le temblaban las manos. No alzó la voz. Pero sus dedos se enredaron en mi pelo como una garra. Me ardía el cuero cabelludo. Nunca me cuestiones delante de mis hijos, me susurró al oído. Jamás. La habitación me daba vueltas. Miré a mis nietos, Emma con puré de papa en la barbilla, Jacob con el tenedor congelado en el aire. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Fue entonces cuando supe que ya no importaba. No grité. No lloré. Ni siquiera me inmuté cuando por fin me soltó. Tomé mi abrigo con manos temblorosas y salí por la puerta principal, cerrándola silenciosamente tras de mí. Nadie me siguió. El frío me golpeó como una segunda bofetada, pero fue un alivio. Al menos era sincero. Me quedé en la acera en pantuflas con el cuero cabelludo todavía ardiendo, viendo mi aliento subir en pequeñas nubes. No tenía a dónde ir, ni cartera, ni dinero, ni siquiera mi teléfono. Pero no podía volver a entrar. Ya no podía fingir. No después de eso, porque eso no era solo rabia. Era posesión. Era una mujer que creía que podía salirse con la suya. Caminé hacia el final de la calle con el corazón latiéndome con fuerza, sin saber si era miedo o traición, latiendo tan fuerte en mis oídos. Probablemente ambas cosas. Al doblar la esquina, finalmente me permití susurrar la verdad, ella amaba mi dinero más que a mí. Y así, algo en mí cambió. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo supe que no volvería. Esa noche terminé en un banco afuera del albergue para personas mayores donde solía ser voluntaria antes de que Rachel me mudara a su habitación de invitados. Nunca imaginé que lo necesitaría. La recepcionista ni siquiera me reconoció al principio, debía de parecer un fantasma, manchado por la lluvia y mudo. Me ofreció una manta. Le dije que no estaba roto, que solo estaba empezando de cero. No insistió. Dentro las paredes olían a lejía y a segundas oportunidades. Mi habitación era apenas más grande que el armario que Rachel me vació. Pero era mía. Cerré la puerta, le puse llave y me senté en la cama y escuché la tormenta. No lloré, solo respiré lenta y tranquilamente y empecé a planear. Saqué mi pequeño diario encuadernado en cuero del bolso, lo único que había logrado meter bajo el brazo antes de salir. Lo abrí por una página en blanco y comencé a escribir despacio, con cuidado y con sinceridad. El primer día escribí, mi hija me tiró del pelo esta noche. No porque gritara, maldijera ni exigiera nada irrazonable. Solo pregunté por mi tarjeta bancaria. Mi letra era temblorosa, pero seguí adelante. Dijo que se encargaría de todo tras la muerte de su esposo, Jason. Su mirada era tierna al decirlo y le creí, qué tontería. Debí haber adivinado ese tono. No era consuelo. Era conquista. Jason llevaba 5 meses muerto cuando me mudé con ella, un infarto repentino.
Rachel estaba destrozada. Me pidió que me mudara con ella solo hasta que se recuperara. Me dijo, mamá, no tienes a nadie más, y yo me encargaré de todas las facturas para que puedas descansar. No discutí. Me sentía sola, cansada. Me sentí bien al volver a sentirme necesitada. Lo que no noté en ese momento, lo que no podía imaginar, fue lo rápido que la ayuda se convertiría en control. Rachel empezó redirigiendo mi correo para mayor comodidad. Luego llegó la oferta de combinar cuentas, para que todo fuera más sencillo. Tomó mi teléfono para configurar un plan familiar. Pronto, no podía acceder a nada sin preguntarle, mi dinero, mis citas, incluso el boletín de mi iglesia. Todo pasaba por ella. Luego vino el silencio social. Le dije al pastor Grant que no me sentía bien. Él dijo, él orará por ti, pero nunca le pedí que le dijera nada. Nunca tuve la oportunidad de despedirme. Intenté contraatacar una vez con suavidad. Quizás llame a Joan del círculo de oración. Rachel levantó la vista de su portátil y dijo rotundamente, mamá, no necesitas gente que solo te contacte cuando necesita oraciones. Y ahí se acabó. Las luces se atenuaron en el refugio. Otras mujeres, algunas charlando, otras en silencio, se subieron a sus catres. Una mujer cercana roncaba suavemente. Otra tarareaba una canción de cuna. El aire se sentía pesado, cargado de historias que nadie había pedido escuchar. Cerré mi diario y lo guardé en mi bolso. Acostada, miré al techo parpadeando para contener las lágrimas que finalmente brotaron, no de dolor, sino de vergüenza. No de vergüenza por lo que hizo Rachel, sino de cuánto tiempo la dejé. Había pensado que ayudarla era amor. Había pensado que soltar el control era confianza. Pero esta noche demostró algo brutal e imperdible, la confianza en las manos equivocadas es un arma. La oficina olía a tóner de impresora y a café demasiado caliente. Estaba sentado en una silla de vinilo agrietado, con mi libreta apretada en el regazo. Frente a mí, un joven abogado de mirada amable y voz tranquila hojeaba una gruesa pila de formularios de admisión. No me había preguntado por qué estaba allí, todavía no. En cambio me dio un bolígrafo y me dijo, tómate tu tiempo. No necesitaba tiempo. Necesitaba ayuda. Así que lo escribí todo. Podía recordar cada detalle, la tarjeta de débito que faltaba, el correo que dejó de llegar, las cuentas conjuntas que nunca pedí abrir, la forma en que Rachel sonreía cuando les decía a los vecinos que yo era frágil, cómo se reía de mi confusión como si fuera algo lindo, algo propio de una hija. Cuando terminé le pasé los papeles. Los hojeó un momento y luego levantó la vista. Señorita Hastings, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? Hice una pausa. Desde que perdió a Jason. Pero sinceramente creo que empezó mucho antes. Él asintió sin sorprenderse. ¿Y dices que tus cuentas bancarias ahora están a su nombre? No, se me quebró un poco la voz. Todavía están en la mía, pero no he tenido acceso a ellas en meses. Tiene mis datos de acceso, mis tarjetas. Cambia las contraseñas antes de que yo pueda. Escribió algo y luego con cuidado, preguntó, ¿tiene alguna prueba física de coerción o fraude? Tengo un diario, dije. Y mi teléfono, logré capturar algunas cosas antes de que me lo quitara. Y algunos correos que imprimí. No los tengo conmigo, pero puedo conseguirlos. Me dedicó una pequeña sonrisa. Eso es más que la mayoría. Empecemos por ahí. Exhalé tan fuerte que sentí como si un globo se desinflara. No fue alivio sino algo parecido, reconocimiento. Quizás no seas la primera, dijo ya en voz más baja. Y no serás la última. Lo que hace tu hija es explotación financiera. Es más común de lo que la gente cree. Bajé la mirada a mi regazo. Me temblaban las manos, no por la edad,
sino por una furia que no me había permitido sentir hasta ese momento. Les dice a todos que me está ayudando, susurré, que soy demasiado frágil, que no recuerdo las cosas. ¿Y lo peor? Le creen. Le dan las gracias. Dicen que es una santa. Él asintió. Obtendremos los registros y lo revisaremos todo. Si encontramos pruebas de mala administración o fraude, podemos empezar con una carta de requerimiento, o incluso algo más. Las palabras sonaban legales, frías, pero debajo de ellas había una corriente de algo que no había sentido en mucho tiempo, poder. Me levanté para irme y me entregó su tarjeta. Si intenta mover más activos, llámame primero. No la confrontes. No te involucres. Solo documenta y llama. Asentí guardando la tarjeta en mi billetera, la que aún no había encontrado, mi tarjeta secreta. Solo contenía unos pocos dólares, pero seguía siendo mía. De regreso al refugio, pasé por el escaparate de un supermercado. Las palabras de Rachel resonaron en mi cabeza, se confunde fácilmente. Se siente sola y no piensa con claridad. Miré mi reflejo en el cristal, arrugado, sí, desgastado, pero no roto. Ni de lejos. Solía ser la mujer que ayudaba a equilibrar la contabilidad de su iglesia. Enseñé en la escuela dominical. Crié a un hijo en medio de la adicción. Enterré a un esposo. Sabía lo frágil que era, y yo no lo era. Deja que Raquel desfile con su traje de santa un poco más. Deja que pula su halo delante de sus amigas. Pronto, la luz en la que se deleita provendrá del fuego, se dijo a sí misma. 3 días después se suponía que sería una mañana tranquila. Estaba tomando café instantáneo en un vaso de papel, con la libreta abierta, intentando recordar si alguna vez me había gustado de verdad el sabor del té de manzanilla. Fue entonces cuando llegó la alerta de transacción, $11,274.65 retirados de la cuenta que termina en 4.219. Me quedé mirando el mensaje, al principio, las cifras no tenían sentido. No había gastado ni un centavo de esa cuenta, ni siquiera tenía acceso. Me temblaban los dedos mientras bajé la página del pago inicial de Memo Tesla Motors. Se me encogió el estómago. No lo hizo. No pudo haberlo hecho. Me levanté de un salto y corrí a la recepción para preguntarle al voluntario de turno si podía usar la computadora del refugio. Era algo viejo, lento y con problemas, pero me permitió acceder a la página web del banco. Contraseña denegada otra vez. Otra vez bloqueado, claro. Me recosté en la dura silla de plástico, y la comprensión me cayó como un ladrillo en el pecho. Rachel lo había logrado. De hecho, había comprado un coche a mi nombre, un Tesla, probablemente blanco. Siempre decía que quería uno que fuera de su estilo. Y entonces lo vi, otra notificación escondida en la carpeta de correo no deseado de mi correo de respaldo, se confirmó el cambio a la estructura de beneficiarios del fideicomiso. No. Lo abrí con el corazón acelerado. El correo era frío y clínico, de esos que envían cuando alguien altera documentos financieros legales. Indicaba el número de cuenta del fondo fiduciario, el que Jason me había abierto antes de morir, el que me hizo prometer que no tocaría salvo en casos de verdadera emergencia. Solo que ahora no me figuraba como único responsable, sino como cofideicomisaria a Rachel Hastings. Se me secó la boca. En algún lugar de ese montón de papeles que había firmado en la mesa de la cocina, esas actualizaciones rutinarias que, según ella, necesitaban mi firma, lo había metido a escondidas. Se había nombrado cofideicomisaria y ahora tenía acceso total. Me aparté del escritorio y volví a la fría luz de la tarde. No podía respirar. No podía pensar. No era solo dinero. Era el último gesto de cariño de Jason. Era el fondo de reserva que me protegería precisamente de esta clase de tormenta.
Y ella lo había convertido en una juerga de compras. Caminé varias manzanas, olvidando la sopa caliente del refugio, hasta que acabé sentado en un banco del parque bajo un roble quebradizo. El viento era cortante, me mordía las mejillas, pero no me moví. No solo robó, lo planeó. Esperó hasta que me sentí agotado, aislado y asustado. Luego disimuló su robo con sonrisas, pastel de cumpleaños y charlas de simplificar las cosas. Me abrazó mientras me robaba a ciegas. Jason había confiado en ella. Yo también. Y ella había usado esa confianza con precisión. Saqué mi diario del bolso con los dedos entumecidos por el frío, y escribí con líneas irregulares en la página siguiente: no solo me está robando el dinero, está reescribiendo mi vida, convirtiéndome en la anciana indefensa que necesita ser rescatada. Mientras tanto, ella es la que está quemando la casa. El volante estaba pegado en el tablón de anuncios cerca del comedor del albergue: taller gratuito de tecnología para personas mayores. Aprenda a recuperar datos, recuperar mensajes borrados y proteger su privacidad en línea. Casi pasé de largo, pero algo en mí, curiosidad, quizá desesperación, me hizo detenerme. Me quedé mirando esas palabras, recuperar mensajes borrados, y me temblaron los dedos. Rachel siempre decía que era demasiado mayor para entender la tecnología, que era más seguro que ella manejara las cosas digitales. Incluso se rió una vez cuando le pregunté cómo hacer una copia de seguridad de mis fotos. Dijo: lo estás arruinando, mamá. Pero recordé algo que Rachel dijo una vez de pasada, casi casualmente, sobre vincular mi teléfono a su cuenta en la nube, para simplificar las cosas, dijo cuando Jason murió y todo se desmoronaba. En ese momento asentí, confié en ella y la dejé encargarse. Pero sentado allí después del taller, me pregunté si tal vez todavía podría acceder a algo, a cualquier cosa, que pudiera ayudarme a comprender o escribir mejor o simplemente recordar. Así que allí estaba yo, sentado en el sótano de una biblioteca con otros 10 guerreros canosos, escuchando a una joven paciente explicar cómo nada en línea desaparece del todo. Incluso si se borra un texto, a veces se puede recuperar, sobre todo si se hace una copia de seguridad en la nube. Me dio un vuelco el corazón. Después de la sesión, me quedé haciendo preguntas en voz baja. Me explicó los pasos, y Cloud, Google Voice, herramientas de recuperación de apps. Lo anoté todo como un estudiante estudiando para un examen. De vuelta en el refugio, pedí prestada una laptop comunitaria y seguí las instrucciones. Fue lento, los sistemas no eran intuitivos. Tenía las manos rígidas. Pero después de una hora de prueba y error, una lista empezó a llenarse: notas de voz borradas, textos, copias de seguridad y entonces la voz de Rachel. Al principio confuso, luego agudo e inconfundible: vamos, me merezco algo de ese dinero. Es vieja, ni siquiera lo usa. Soy yo quien cría a los niños. Soy yo quien se ahoga en facturas. Debería estar agradeciéndome. Otro: Dios mío, si pregunta una vez más sobre su tarjeta, te juro que voy a gritar. Le estoy haciendo un favor. Si supiera lo mal que estaban las cosas después de la muerte de Jason, entraría en pánico. Mejor no decirle nada. Y una que me puso los pelos de punta: les diré a los vecinos que se está resbalando. Así ganaré tiempo si empieza a husmear. Cada una con un cuchillito. Lo descargué todo: mensajes, registros de llamadas, capturas de pantalla, en una memoria USB nueva que compré con mis últimos $20. Etiqueté la carpeta como prueba de Rachel Hastings. Sin florituras ni dramatismo, solo la verdad. Me quedé mirando la carcasa azul de esa memoria USB como si fuera una reliquia sagrada. Todo aquello por lo que siempre me había desestimado, mi memoria, mi lentitud, mi edad, se había convertido en su punto ciego. Nunca pensó que lo descubriría, me había subestimado. Esa noche me senté en la ventana del refugio con el disco duro en la palma de la mano como una promesa.
En algún lugar del mundo, Rachel probablemente estaba sentada en su Tesla, felicitándose por otra semana viviendo a costa de otros. Tal vez riéndose de la anciana que antes era tan lista y ahora ni siquiera recordaba una tarjeta de débito. Me pregunté si alguna vez había pensado en cómo se sentía, en lo que le hacía a una persona ser borrada tan completamente por su propio hijo, volverse invisible, incómoda, un mueble viejo que alguien esconde en un rincón. Le susurré al frío cristal, ya no. Desde esa noche, dejé de moverme como alguien roto. Me moví como alguien que construye algo. Y esta vez cada paso era mío. Margaret trajo la porcelana fina. Siempre lo hacía cuando algo no cuadraba. Nos sentamos en el pequeño patio detrás de su apartamento con una maceta de lavanda entre nosotras, 2 tazas de té desportilladas y llenas hasta el borde. Sirvió con cuidado y luego repartió el azúcar como en una ceremonia, sin preguntas todavía, solo calidez, seguridad. Cuando finalmente hablé, mi voz se quebró, se compró un Tesla. Margaret parpadeó. Rachel. Asentí. Con mi dinero y tengo la prueba. No se quedó sin aliento, no gritó indignada por mí, simplemente removió el té lentamente. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Dejé que el vapor me quemara los ojos. Desde ayer. Pero creo que lo sé desde hace mucho tiempo. En el fondo simplemente no quería creerlo. Margaret dejó la cuchara y se recostó. ¿Recuerdas cómo después del funeral de Jason, les pidió a todos que se fueran temprano y les dijo que necesitaban descansar? Asentí. Me quedé para ayudar a limpiar. Entonces me dijo, no te preocupes, yo me encargo de sus finanzas. Ya no se le dan bien los números. Como si ya te hubieras ido, como si ya no estuvieras en la habitación de al lado con las manos aún temblando. Tragué saliva con fuerza. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo intenté, dijo con dulzura. Pero el dolor lo nubla todo y la culpa nos hace dar a las personas oportunidades que no merecen. Me quedé mirando el arbusto de lavanda, sus cabecitas moradas meciéndose con la brisa. Pensé que la estaba ayudando. Tras la muerte de Jason, estaba tan frágil que no podía dejar de apretar la mandíbula. Pensé que si me mantenía al margen, recuperaría el equilibrio. Lo hizo. Margaret dijo, a la espalda. No fue cruel, era la verdad, y le cayó de maravilla. Me llamaba todos los días cuando Jason estaba enfermo. Me lo decía más a mí mismo que a ella. Incluso antes del diagnóstico, llamaba para preguntarme sobre vitaminas, homeopatía y su sueño. Parecía tan dedicada. Y entonces, después de que Margaret dijera en voz baja, esa devoción se volvió hacia dentro, control, pánico, miedo. Pero en lugar de afrontarlo, se envolvió en el martirio y te convirtió en el problema. Me quedé en silencio, dejando que se asentara. ¿Crees, pregunté finalmente, que es culpa mía por no haber contraatacado antes? Margaret se acercó, su mano cálida rozaba la mía. Ella, escúchame, el silencio no significa culpa, y el amor no es una deuda. Se aprovechó de tu confianza. Eso no es un error, es una decisión. Entonces me vinieron las lágrimas, silenciosas e indeseadas. No sé cómo arreglarlo, susurré. No arreglas a quienes no te ven como persona, dijo. Te proteges de ellos. Así es el amor cuando finalmente se vuelve hacia adentro. Asentí lentamente. Tenía razón, siempre la había tenido. Le di las pruebas a un abogado. Le dije, está investigándolo todo. Bien, dijo con firmeza. Que otro cargue con el peso por una vez. Terminamos el té en silencio. Los pájaros cantaban cerca y el aroma a lavanda era intenso y reconfortante. Antes de irme me abrazó fuerte, más tiempo de lo habitual. No dejes que te robe la tranquilidad, susurró. De regreso al refugio pensé en esas palabras, quietud. No debilidad, ni ignorancia, quietud.
Llegué a la oficina del abogado solo 2 días tarde, con todas las pruebas que pude reunir. Lo he documentado todo como me sugeriste, dije. Se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados, sin tocar nada todavía, y dijo, bien. A ver. Revisó cuidadosamente cada documento. He leído casos como este, dijo lentamente, pero nunca había recibido uno tan organizado. Le di una leve sonrisa. Fui tesorero de la iglesia durante 15 años. Sé llevar registros. Soltó una risita suave y luego se puso serio. Elaine, esto no es solo explotación de ancianos. Si lo que hay en esa libreta y memoria USB es cierto, estamos hablando de fraude, falsificación y posible incumplimiento del deber fiduciario. ¿Podemos deshacer lo que hizo? ¿El estatus de cofideicomisario, el acceso a la cuenta? Pregunté. Abrió el cuaderno y hojeó algunas páginas. Si las firmas fueron manipuladas, sí. Si fueron coaccionados con falsas promesas, sí. Tomará tiempo. Empezaremos con una moción para revisar las enmiendas al fideicomiso y presentaremos una orden judicial para congelar la actividad hasta que se complete una auditoría completa. Asentí lentamente. Tenía las manos firmes, pero el corazón me latía aceleradamente. No estaba acostumbrado a hablar así, como un demandante. Me sentí como si ya hubiera tenido suficiente. Dije algo más. Me miró. No quiero que esto se revierta sin más. Quiero un registro de lo que hizo, un registro legal para que, si alguna vez intenta hacerme esto de nuevo a mí o a cualquier otra persona, quede un rastro. Él asintió. Podemos emprender acciones civiles y remitir el caso de abuso financiero a la Fiscalía. Con tu documentación, es sólida. Salí de la oficina 1 hora después sintiéndome más ligero que en meses, no porque ya se hubiera arreglado nada, sino porque se había colocado la primera piedra. Por primera vez desde que Rachel me puso la mano encima y me dijo, solo firma aquí, mamá, sentí que el suelo bajo mis pies volvía a ser firme. Tomé el largo camino de vuelta al refugio. Dejé que el ruido de la ciudad me abrumara, que el viento jugara con el cuello de mi abrigo. Rachel aún no lo sabía, probablemente seguía conduciendo su coche nuevo, diciéndoles a sus vecinos que era una cuidadora, una salvadora. Pero ya no tenía la pluma en la mano. La historia había cambiado de manos. Llegó en un sobremanila, deslizado por debajo de la puerta del refugio por un mensajero que no esperó firmas. Reconocí ese tipo de sobre, grueso, legal, pesado por el peso de las intenciones de otra persona. Lo abrí lentamente con las manos repentinamente frías a pesar del calor del verano. Notificación de petición de tutela. Presentado por Rachel Hastings. Base: presunta demencia en etapa temprana, incapacidad para gestionar asuntos financieros, médicos o legales. Recomendado: supervisión judicial inmediata. Me zumbaban los oídos. Me senté con fuerza en el catre. El suelo se inclinó. Las palabras se volvieron borrosas y luego se enfocaron. Ella intentaba quitármelo todo, no solo mi dinero, ni solo la confianza depositada en mi mente. Quería que el Estado creyera que no era apto, quería que los tribunales me encerraran en una caja, en silencio, vigilado, privado de cualquier derecho a defenderme. Pasé las páginas y escaneé su declaración jurada. Tiene problemas para recordar fechas. Se ha vuelto paranoica y acusa a su familia de robo. Vagabundea. Olvida nombres, se leía como ficción, el tipo de ficción diseñada para destruir una vida lentamente, a través del papeleo y la duda. Y luego, enterrada en la última página, una solicitud de autorización temporal de emergencia. Si se la concedía, tendría acceso total a todas mis cuentas mientras la petición estuviera pendiente. No esperaba ganar, solo necesitaba que le abrieran la puerta. No podía respirar. Quería gritar, romperla, ir corriendo a su casa y tirársela en cara, pero no lo hice. Lo doblé, lo volví a meter en el sobre y me quedé en silencio 20 minutos,
sintiendo una oleada de calor en la nuca. Esto era la guerra. Y ella estaba dispuesta a enterrarme viva para ganarla. Pero lo que Rachel no sabía era que había elegido la versión equivocada de mí para luchar. La antigua yo, la que dudaba de sí misma, que se disculpaba cuando la acusaban, que dejaba que el amor lo excusara todo, murió en la acera la noche en que Rachel me arrastró del pelo delante de sus hijos. Lo que quedó fue alguien quirúrgico centrado, alguien que no necesitaba alzar la voz para desmantelar una mentira. Le envié un mensaje de texto al señor Everett con dedos temblorosos. Reciba la petición. Es una obra de tutela, entregaré el paquete completo en su oficina esta noche. Respondió en menos de un minuto. Presentaremos la impugnación de inmediato. No la contactes directamente. No estás solo en esto. Lo leí 2 veces, no estás solo en esto. Rachel había contado con mi aislamiento, lo había cultivado como un jardín, arrancando cada raíz de apoyo en mi vida. Amigos, comunidad religiosa, todo cortado bajo el pretexto de la preocupación. Pero la tierra seguía allí, y algo estaba creciendo de nuevo. Esa noche copié cada página e hice 2 copias de seguridad USB adicionales. Envié una a Everett y la otra a un apartado postal cerrado que había abierto con otro nombre por si acaso. Dormí ligero, completamente vestido, con el diario debajo de la almohada. Podía llamarme delirante, pero ya no estaba desprevenido. Que presentara lo que quisiera, no iba a suplicar. Iba a construir. Y para cuando esto llegara a los tribunales, su historia sería la que no se sostendría. No grité cuando recibí la citación judicial. No llamé a Rachel, no le exigí explicaciones, ni siquiera respondí a la carta de su abogado, que llegó un día después como un reloj, repleta de garantías condescendientes de que la petición era lo mejor para su madre. En cambio fui a todas las evaluaciones que me exigía, en silencio y con calma. Análisis de sangre, exámenes neurológicos, pruebas de memoria donde me pedían que repitiera patrones, recordara secuencias, distinguiera una nuez de una almendra. Me pidieron que dibujara un reloj, lo dibujé a la perfección. En un momento dado, el médico que me examinó, un hombre mayor con gafas de montura metálica y un tono suave y clínico, me pidió que nombrara al presidente y vicepresidente actuales y el año. Los repetí con la misma inflexión que usaba para dar los anuncios de la iglesia los domingos por la mañana. Cuando terminamos, me miró un buen rato. Tu hija dice que olvidas los nombres de la gente, dijo. ¿Es cierto? Olvido a la gente que no significa nada para mí, respondí rotundamente. Ahora mi memoria es más selectiva. Él sonrió, casi rió. ¿Alguna vez olvidas el de ella? Lo miré fijamente a los ojos. Ojalá pudiera. Tomó nota. Al final de la sesión, se levantó y le ofreció la mano. Señorita Hastings, llevo 27 años haciendo este trabajo. No tiene ningún problema mental. Entonces, ¿por qué estoy aquí?, pregunté y no respondió porque ambos sabíamos que a Rachel no le preocupaba mi salud mental. Mi independencia la amenazaba. Estaba utilizando como arma la preocupación que una vez me hizo abrazarla durante sus ataques de pánico tras la muerte de Jason, la misma ternura que le mostré cuando lloró aquella primera noche en el hospital, el mismo amor que pensé que me protegería de esta traición. Pero el amor, estaba aprendiendo, solo te protege cuando la otra persona respeta tu humanidad. Rachel no lo hacía, al menos yo no. Ella respetaba mis cualidades, mi obediencia, mi silencio, pero a mí no. Más tarde esa semana, recibí un sobresellado del médico. Dentro había una declaración mecanografiada y firmada, basada en múltiples evaluaciones independientes. La señorita Elaine Hastings goza de plena capacidad mental y de gestionar sus asuntos legales, financieros y personales. No presenta indicios de deterioro cognitivo. Ninguna otra petición cuenta con respaldo médico. Leí la carta 3 veces antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en el bolsillo de mi abrigo, un arma de verdad, un escudo.
Y sin embargo, no me sentía victoriosa. Me sentía cansada de defender mi derecho a existir como persona completa, cansada de demostrar que no estaba rota, confundida, perdida. Pero esta vez el agotamiento no me aplastó, me concentró. El señor Everett no perdió ni un segundo. A la mañana siguiente de entregarle la carta del médico, presentó una contrademanda impugnando la tutela. Adjuntó una declaración jurada del médico ante notario, fría, precisa y demoledora. Luego llegaron las citaciones, solicitudes de registros financieros del fideicomiso, las cuentas bancarias personales de Rachel y todas las tarjetas de crédito vinculadas a mi número de la Seguridad Social. Todavía no lo sabe, dijo Everett, pero ya llevamos 10 pasos de ventaja. Fue la primera vez en semanas que me permití sonreír. Mientras Everett redactaba las mociones, comencé a recopilar todo lo demás, mensajes de texto, correos electrónicos, notas que creía borradas pero que se quedaron para siempre en la nube. Lo organicé todo en carpetas marcadas con notas adhesivas, servicios públicos, compra de vehículos, documentos fiduciarios modificados, grabaciones telefónicas. Fue meticuloso o agotador, pero necesario porque Rachel seguía gastando. No sabía que habíamos congelado la actividad del fideicomiso. Aún no le habían notificado la auditoría, así que siguió adelante como si nadie la viera. Aparecieron un par de recibos en mi correo electrónico de respaldo, alertas reenviadas de una tarjeta de unos grandes almacenes que aún tenía mi nombre. Rachel nunca se había molestado en cambiar la configuración. Uno era de un sistema de cine en casa de $3.400, el otro, de un bolso que valía más que mi sueldo de jubilación. Había pasado de la desesperación a la decadencia. Me preguntaba cómo se lo explicaba a los niños si le preguntaban por qué los ahorros de la abuela financiaban las noches de cine y los bolsos de diseñador. Dudaba que lo hicieran. Rachel era muy buena convirtiendo la verdad en cuentos de hadas. Es frágil, niños, necesita ayuda. Me pidió que me encargara de las cosas. No entiende el dinero como nosotros. Mentiras disfrazadas de preocupación. Rachel siempre había sabido hacer que el egoísmo pareciera sacrificio. Me quedé callado, no llamé, no me presenté, le hice creer que había ganado, que me habían internado en algún centro, demasiado débil para oponerme. Ella no sabía que se acercaba la fecha del juicio. No sabía que Everett ya había redactado una petición para destituirla como cofideicomisaria. No sabía su propia. La pista de los gastos estaba cerrando el cerco a su situación legal mientras ella tomaba café con leche y publicaba citas inspiradoras en Facebook sobre que la familia lo es todo. Yo estaba poniendo piedras no por venganza sino por la verdad. La sala del tribunal estaba más fría de lo que esperaba. No físicamente el aire acondicionado era brutal, sino emocionalmente distante, fría. Olía a papel viejo, a ansiedad y a polvo. Me senté a la mesa de los peticionarios, con las manos bien juntas. Everett estaba sentado a mi lado con el maletín abierto como un arma. Rachel entró con un blazer a medida y suaves rizos, y su lápiz labial era un poco demasiado intenso. Me miró una vez con la mirada vacía, y luego se sentó al otro lado del pasillo con su abogado. Cuando entró el juez, todos se pusieron de pie. No temblé. No me inmuté porque sabía lo que venía y por fin estaba listo. Rachel fue la primera en hablar. Su abogado comenzó con frases como profunda preocupación, señales tempranas y seguridad preventiva. Luego Rachel subió al estrado. Su voz era tranquila, convincente, incluso soltó una lágrima. Mi madre ha estado pasando apuros desde que murió mi esposo, comenzó. Se le olvidan las cosas, se repite, pierde la noción de sus medicamentos. Una vez la encontré deambulando. Protesto, interrumpió Everett. Tenemos registros médicos que contradicen directamente este testimonio. El juez asintió. Confirmado. Continúe pero conciso. Rachel asintió con los ojos abiertos y una humildad ensayada. Claro.
Solo quiero protegerla, nada más. Siempre ha sido muy orgullosa, no quería avergonzarla obligándola a ayudar. La miré fijamente mientras ella convertía el amor en un arma en tiempo real, como si no nos hubiéramos sentado a la misma mesa, como si no me hubiera tirado del pelo mientras mis nietos me observaban. Entonces Everett se puso de pie. Su señoría, nos gustaría presentar documentación que demuestre que la señora Hastings está en pleno uso de sus facultades mentales, junto con pruebas de que el peticionario ha utilizado la facultad que le fue otorgada para desviar fondos de un fideicomiso, desviar activos financieros y realizar grandes compras no autorizadas. El abogado de Rachel se opuso. El juez lo permitió. Everett entregó un montón de pruebas, copias de enmiendas al fideicomiso, transcripciones de voz, recibos de citaciones judiciales, la carta del médico que me declaraba plenamente competente. El juez las hojeó lentamente. La sala se quedó en silencio y fue entonces cuando lo vi, la postura de Rachel cambió. No fue drástico, pero algo en su columna se tambaleó. Apretó la boca, sus manos se curvaron ligeramente sobre su regazo. No esperaba resistencia, esperaba silencio. Señora Hastings, dijo el juez, ¿desea hacer una declaración? Me puse de pie y caminé hacia el frente de la sala. El micrófono crepitó suavemente al acercarme. No estoy aquí por venganza, dije con voz clara. Estoy aquí porque mi hija intentó borrarme con una firma. Quería que me fuera legalmente antes de que pudiera decir que no, no a sus gastos, no al control, no a que me borraran de mi nombre. El abogado de Rachel se movió incómodo. Dejé que se encargara de todo tras la muerte de su marido por confianza, por amor, y ella lo convirtió en propiedad. Me volví hacia el juez. Presentó esta petición para poder gastar con libertad y dormir bien, todo mientras decía que era por mi seguridad. La mirada de Rachel estaba fija en el suelo. Su señoría, no estoy confundida. No soy inestable. No estoy perdida, pero he sufrido abuso financiero, emocional y legal. Silencio. Entonces el juez habló lenta y cuidadosamente. Este caso avanzará con una revisión financiera completa. Las pruebas de manipulación son contundentes. El tribunal está profundamente consternado por la presunta traición a la confianza en el nivel más íntimo. Everett me puso una mano firme en el hombro mientras volvía a sentarme. Y cuando Rachel salió con los ojos vidriosos y la boca apretada, no sentí triunfo. Sentí certeza. El silencio en el que había vivido tanto tiempo había terminado. La fiscalía estaba escondida en un edificio gubernamental beige que bullía con ese silencio fluorescente que solo la burocracia puede crear. Me senté frente a una joven con traje azul marino. Su placa decía investigadora, pero sus ojos delataban que había visto suficientes familias destrozadas como para saber a dónde se dirigía esto. No llegué con lágrimas, llegué con una caja. Dentro estaban la libreta, la memoria USB, los recibos de la citación, las copias de la enmienda del fideicomiso, las notas de voz de Rachel y una carpeta manila con el sello Declaración jurada, Hastings. La deslicé por el escritorio y dije, está todo ahí, años de desgaste, firmado, fechado y con las fuentes. Abrió la carpeta y leyó lentamente las primeras líneas de mi testimonio. ¿Dice que falsificó la enmienda? No, dije. Me manipuló para que lo firmara. Dijo que era solo para simplificar las cosas. Le hice preguntas, ella tenía respuestas, ninguna de ellas cierta. Y el Tesla se pagó con una transferencia de mi cuenta después de que ella se autoproclamara cofideicomisaria. La investigadora asintió. No parecía sorprendida, solo entristecida. Casos de abuso financiero como este, dijo, rara vez tienen este nivel de documentación. La mayoría de las víctimas no pueden rastrear lo que les robaron, o les da demasiada vergüenza admitirlo. La miré fijamente a los ojos. No me avergüenzo, me mintieron. Golpeó suavemente la carpeta. ¿Estaría dispuesto a testificar esto bajo juramento?
Ya testifiqué en el tribunal para impedir que me robara el nombre. Volveré a testificar para impedir que le haga esto a otra persona. Hizo una pausa y luego se levantó. Vuelvo enseguida. Esperé en esa habitación fría durante casi 20 minutos, apretando con fuerza una taza de café que se había entibiado. Cuando regresó, no estaba sola. Un hombre alto con traje gris y mirada penetrante la siguió. Soy Adia Carson, dijo. Revisó su expediente. Se sentó a su lado, hojeó rápidamente unas páginas y luego levantó la vista. Señorita Hastings, si una auditoría confirma siquiera una parte de esto, va mucho más allá de los errores financieros. Podríamos enfrentarnos a cargos graves, como fraude, abuso y una orden judicial de reembolso. Haz lo que tengas que hacer, dije. No estoy aquí para hacerle daño a mi hija. Estoy aquí para detenerla. Se inclinó hacia adelante. Comenzaremos una revisión completa, pero también solicito una orden judicial discreta, sin prensa ni aviso previo. Si actuamos, lo haremos con decisión. Asentí una vez. No quiero que esto sea público, no para mí. Pero sí quiero que sea permanente. Esa tarde tomaron posesión de la memoria USB y la libreta, y prometieron hacer un seguimiento en una semana. Salí de la fiscalía más ligero, ni contento ni reivindicado, solo despejado. Rachel seguía pensando que se trataba de una disputa civil, no se dio cuenta de que el Estado estaba a punto de entrar con las manos esposadas. De regreso al refugio, pasé por la misma cafetería donde una vez me compró una galleta y me dijo, ¿ves? Sí que te cuido. Entré, pedí el café con leche más grande del menú y pagué con mi propio dinero, de la tarjeta bancaria que ella no sabía que había reemitido a mi nombre. Luego me senté y di un sorbo lentamente. Sin tarjeta robada, sin necesidad de permiso, sin agradecimientos, porque esta vez no imploré justicia, la hice. Ocurrió un miércoles, un día laborable cualquiera, de esos que la gente cree que son demasiado aburridos como para que haya consecuencias. Rachel estaba en el trabajo, siempre insistía en decirlo, como si yo debiera estar orgulloso de su capacidad para compaginar el fraude y la crianza de los hijos con un blazer ajustado. Estaba sentado frente al fiscal Carson en una pequeña oficina del centro, ultimando algunas notarizaciones más. Dijo con naturalidad, la orden se ejecutó esta mañana. Se me cortó la respiración. ¿Qué quieres decir? La detuvieron en su oficina. Sin comunicado de prensa ni cámaras, pero sus compañeros lo vieron todo. Me lo imaginé, el clic de los tacones en el pasillo, la confusión en sus ojos cuando entraron los oficiales, el momento en que las esposas tocaron sus muñecas, no apretadas, no brutales, solo deliberadas y públicas. Rachel siempre se había preocupado por las apariencias, la madre perfecta, la hija devota, la viuda afligida con un Tesla y complejo de mártir. La imagen era su armadura. Ahora había desaparecido. Carson siguió hablando, enumerando los pasos legales, la comparecencia, la revisión de la fianza, la posible congelación de bienes, pero apenas lo oí. Por primera vez en meses, no me preocupaba lo que Rachel pudiera hacer a continuación. Ya no estaba al volante. Exhalé y sentí como si liberara un aliento que no sabía que había estado conteniendo desde la noche en que me arrastró del cabello frente a mis nietos. Carson se puso de pie y me estrechó la mano. Esto no ha terminado, dijo, pero ella no puede volver a tocar tus finanzas. Y si el juez aprueba nuestra moción, se le prohibirá volver a actuar como fiduciaria para nadie. Salí del edificio sola, pero con paso firme. Afuera el viento era cortante aunque no cruel sino purificador. Pasé por un kiosco casi esperando ver su rostro plasmado en algún lugar, pero no había nada. El silencio me convenía. No se trataba de vergüenza, se trataba de seguridad. Se trataba de trazar una línea con tinta en lugar de esperanza. La sala del tribunal era la misma, el mismo juez, los mismos bancos de madera, el mismo zumbido frío de luces fluorescentes.
Pero esta vez algo había cambiado. Rachel no estaba sentada erguida con su blazer a medida y una expresión de cuidado. Esta vez la acompañaba un oficial del tribunal, con un traje azul marino demasiado ancho de hombros, y las muñecas al descubierto donde solían estar las joyas. No me miró, ni una sola vez. Me senté junto al señor Everett, tranquilo. Sin notas delante, sin papeles apretados en manos temblorosas. Ya no necesitaba una armadura. Ahora yo era la historia. El juez se dirigió a la sala con el mismo tono cortante. Estamos aquí hoy para una audiencia probatoria sobre los cargos de abuso financiero, fraude e incumplimiento fiduciario en relación con Hastings Trust. El abogado de Rachel hizo un último intento por manipular los hechos, tensión emocional, malentendidos, tensión familiar, pero incluso su voz vaciló bajo el peso de lo que ya se había presentado. Entonces el juez me miró. Señora Hastings, ¿quiere testificar? Me puse de pie y caminé hacia el estrado de los testigos, lenta y deliberadamente. El juramento me resultó pesado esta vez, no por miedo a mentir, sino por haber esperado tanto tiempo para ser escuchado. Amaba a mi hija, comencé. Confiaba en ella. Tras la muerte de su esposo, me dijo que necesitaba ayuda. Pensé que le estaba dando consuelo, en realidad, le di una oportunidad. La mirada de Rachel permaneció fija en la mesa. Les dijo a los vecinos que estaba fallando. Desvió mi correo, tomó el control de mi acceso al banco, dijo. Yo. Ella se encargaría de todo. Me volví hacia la jueza, no hacia ella. No cedí el poder, cedí el fideicomiso. Y ella lo usó para firmar cheques para sí misma, sin importarle nada. La sala quedó en silencio. El señor Everett entregó al tribunal una carpeta final, fotos de las compras, los artículos de lujo, el coche, la transferencia del fideicomiso, luego, los archivos USB, las transcripciones de texto, y por último, la carta del médico que declaraba mi capacidad mental, innegable, clínica, completa. El juez lo hojeó todo con la lenta precisión de quien arma un rompecabezas cuya solución ya conoce. Luego habló. El tribunal considera que la conducta de la señora Rachel Hastings constituye una profunda traición, no solo a su deber fiduciario, sino también a la confianza fundamental entre padre e hijo. Las pruebas de manipulación, aislamiento y explotación financiera son abrumadoras. Este tribunal recomienda que se presenten cargos penales en virtud del artículo 368 del Código Penal. Rachel no habló. No se inmutó, simplemente se quedó allí paralizada. El juez continuó. Además, por la presente se restituye a la señorita Elaine Hastings como fideicomisaria única del fideicomiso familiar Hastings. El tribunal reconoce su plena autonomía y se revocan con efecto inmediato todos los derechos de acceso restantes otorgados a la señora Rachel Hastings. No fue un drama ni un grito, sino una sentencia tan definitiva como un portazo. Bajé y volví a mi asiento. No lloré, solo vi claridad. No miré a Rachel mientras la sacaban de la sala. No quedaba nada que ver. No me había mirado ni una sola vez durante el testimonio. Y me di cuenta de que no era vergüenza, sino miedo. Porque por primera vez, no estaba tratando con una anciana confundida que preguntaba dónde había ido a parar su tarjeta. Estaba tratando con alguien que sabía exactamente dónde había ido a parar cada dólar, cada firma y cada mentira. Y ahora toda la sala también lo sabía. Creí saber por qué lo hizo. Pensé que era avaricia, control, un ansia retorcida por poseer lo que no le pertenecía. Pero cuando el fiscal presentó la última prueba, ni siquiera yo estaba preparado para lo que venía después. Su señoría, dijo levantando una carpeta. Durante nuestra auditoría financiera, descubrimos un motivo secundario no revelado en la presentación original. Le entregó la carpeta al juez, quien la abrió lentamente. Esto incluye informes crediticios, archivos comerciales antiguos y documentación de cuentas morosas vinculadas a Jason Hastings, el cónyuge fallecido del acusado.
Rachel finalmente levantó la vista, no al juez, sino a mí. Tenía los ojos muy abiertos y los labios entreabiertos. Sabía lo que se avecinaba. El fiscal continuó: tras la muerte del señor Hastings, la señora Rachel Hastings heredó no solo sus deudas personales, sino también las obligaciones impagas de un negocio fallido que él les había ocultado a ella y a su madre. Cerca de $92.000 en préstamos atrasados, disputas con proveedores y sanciones fiscales. La sala quedó en silencio. Ella empezó a transferir dinero de las cuentas de su madre menos de 3 semanas después de conocer el alcance total de esas deudas. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. En resumen, su señoría, Rachel Hastings utilizó el fideicomiso financiero de su madre para limpiar discretamente el desastre de su esposo, no por malicia, quizás incluso por desesperación, sino porque al hacerlo cometió fraude deliberado, tergiversación y explotación de personas mayores a una escala que va mucho más allá del abandono emocional. No podía moverme. Ni siquiera podía parpadear. Solo podía mirar fijamente la página que la jueza sostenía: fotocopias de avisos de deuda, transferencias bancarias, acuerdos de pago falsificados, mi nombre garabateado en documentos que jamás había visto. Ella lo había hecho todo. Y no solo por crueldad, sino porque se estaba ahogando. Rachel no solo quería mi dinero, lo necesitaba para mantenerse a flote, para proteger una reputación que Jason ya había destruido antes de que el infarto se lo llevara. La traición me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, no porque fuera peor, sino porque se basaba en una mentira que ni siquiera sabía que existía. Todas esas noches pensé que estaba de luto, que estaba tramando algo. Todas esas veces que me dijo: no te preocupes por las facturas, mamá, lo tengo todo bajo control. Estaba remendando un barco que se hundía con mi jubilación. Y nunca ni una sola vez dijo la verdad, suspiró el juez, pellizcándose el puente de la nariz. Esto explica el patrón, la urgencia, pero no excusa la conducta. Miró directamente a Rachel. Tenías otras opciones. Podrías haberte declarado en bancarrota. Podrías haber ido a juicio. Podrías haber confesado. En cambio, le robaste a la única persona que aún estaba a tu lado. Rachel bajó la cabeza. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. No sentí nada, ni venganza, ni triunfo, ni satisfacción, solo frío. Jason había dejado un desastre y Rachel me había enterrado bajo él para sobrevivir. No entró en mis cuentas para hacerme daño, simplemente no le importó lo suficiente como para no hacerlo. Ese fue el verdadero dolor, no el crimen, sino la indiferencia. Después de eso, la sala se despejó lentamente. Everett me puso una mano en la espalda mientras recogía mis cosas. ¿Estás bien?, preguntó. No, dije en voz baja. Pero lo seré. Porque ahora, por fin, ya no queda nada oculto. Ni secretos, ni ilusiones, solo la verdad. Y aunque me destrozara, volvía a ser mía. La sentencia no fue dramática, sin esposas, sin jadeos en la sala, sin golpes de mazo, solo la voz tranquila y serena del juez al leer el veredicto en voz alta. Rachel Hastings ha sido declarada culpable de una grave falta financiera relacionada con su anciana madre, así como de un incumplimiento de su responsabilidad fiduciaria. El tribunal le ha ordenado reembolsar $147.620 a Elaine Hastings mediante un plan de restitución estructurado, con efecto inmediato. Rachel no se movió. Se quedó quieta, silenciosa, pálida, indescifrable. Su abogado le tocó suavemente el brazo, quizá para tranquilizarla. No respondió. El juez continuó con tono firme: dados sus hijos dependientes y la falta de antecedentes penales, el tribunal le concede arresto domiciliario por un periodo de 12 meses. Durante este tiempo la señora Hastings usará un monitor GPS, asistirá a terapia y renunciará a todo control sobre las cuentas financieras compartidas. Cualquier incumplimiento de estas condiciones resultará en encarcelamiento inmediato. Luego se volvió hacia mí con voz más suave:
señora Hastings, puede interponer una demanda civil si así lo desea. Este tribunal la considera plenamente capaz de administrar sus finanzas. Asentí no porque tuviera pensado demandar, sino porque necesitaba que constaran esas palabras, plenamente capaz. La sala se vació lentamente, un borrón de pasos y murmullos. Everett se inclinó susurrando algo sobre los próximos pasos. No lo entendí porque los hijos de Rachel, mis nietos, seguían sentados en la galería, mirándome fijamente. Emily, la mayor, lloraba. Drew parecía perdido o arrastrado en dos direcciones que no entendía. Una trabajadora social estaba cerca, llamándolos con dulzura para que se fueran con ella, pero se quedaron. Emily dio un paso adelante. Su voz temblaba. No lo sabía, abuela. Te lo juro. Asentí. Lo sé, cariño. ¿Estás bien? Hice una pausa. No, dije con sinceridad, pero estoy mejor que antes. Me abrazó fuerte, de esos abrazos que das cuando todo lo que creías saber cambia de repente. Te quiero, susurró. Yo también te quiero, dije. Y lo decía en serio. El tribunal me otorgó la tutela temporal de ambos niños hasta la próxima audiencia. Rachel no se opuso. No dijo ni una palabra. Simplemente salió cautelosa, en silencio, sin mirar atrás. Más tarde esa semana, me mudé a un pequeño apartamento cerca de la playa. Nada del otro mundo, pero era mío, solo mío. Mi nombre en el contrato de alquiler, mi propia llave del correo en el bolsillo. Sin trucos ni sombras, solo paz y el comienzo de algo.